A veces cuando hago videos en donde señalo que las escalas no sirven o que no te sirve aprender de todas las notas en el mástil, mucha gente lo malinterpreta y con justa razón entonces reclama y dice: ¿cómo puede ser posible que tú, que se supone que enseñes guitarra, digas que las escalas no sirven o que no es importante aprenderse las notas en el mástil? Piénsalo de esta forma entonces: si tú conoces sobre escalas o te sabes todas las notas en el mástil, pero realmente no conoces ninguna forma práctica de aplicar ese conocimiento, pues no te sirve. Por supuesto entonces que saber sobre escalas o las notas en el mástil o incluso sobre teoría musical es importante, pero para las personas que le saben sacar provecho. Déjame darte un ejemplo mucho más claro de esto. Digamos entonces que tú ya conoces la digitación de una escala en particular por todo el mástil, entonces la puedes tocar con sus correspondientes digitaciones. Etcétera, etcétera, por todo el mástil. Pero, ¿qué tal si tuvieras que hacer un solo? Si no puedes entonces utilizar esas escalas para hacer un solo, no te está sirviendo para nada. Le sirve al que la puede aplicar para hacer un solo. Otro clásico ejemplo, digamos que ya te sabes todos los modos, eres un experto en modos, pero cuando tienes que hacer un solo, utilizas tus clásicos y gastados licks de toda la vida. ¿Por qué no utilizas dórico, por ejemplo? ¿O por qué no utilizas frigio, por ejemplo? Otro ejemplo extremadamente común, ya te sabes todas las inversiones del acorde mayor, por ejemplo, posición de raíz, primera inversión, segunda inversión, y luego en otro grupo de cuerdas, segunda inversión, posición de raíz, primera inversión. Muy bien, pero el momento en el que tienes que hacer una parte de guitarra rítmica, cuando tienes que tocar el do mayor, vas y usas tu viejo y gastado do mayor de toda la vida. Te sabes todas esas digitaciones tan sofisticadas y tan bonitas por todo el mástil, pero las estás utilizando en tu música o en tus arreglos o en tus partes de guitarra rítmica. Si no, no te sirven. Te voy a explicar entonces cómo fue, al menos para mí, este proceso de ir aprendiendo cosas nuevas a medida que las iba necesitando. Y como las necesitaba, pues las ponía directamente en la práctica, sin perder tiempo o sin aprender cosas que no me estaban sirviendo para nada. ¿Cómo empecé a aprender entonces mis primeras cosas en la guitarra? Pues tenía un amigo que tocaba muy bien y él entonces era el equivalente a los videos de YouTube que encuentras ahora, con la única diferencia de que a un video en YouTube tú le puedes retroceder 50 veces cuando no entiendes algo. A un amigo no le puedes hacer repetir la misma vaina 50 veces porque probablemente no le guste mucho la idea. Así que tenías que captar las cosas muy rápido antes de que esa persona pierda la paciencia, y esa fue entonces la forma en la que empecé a aprender guitarra. Luego tuve unas lecciones con otra persona y esa persona me enseñó a leer tablatura. Cuando yo descubrí entonces la tablatura, dije: Dios mío, nunca más voy a necesitar que alguien me diga cómo se tocan las cosas. Que pon este dedito aquí y luego aplastas y haces así y tocas esta técnica. No, ya tengo la tablatura, no necesito que nadie me enseñe. Luego entonces empecé a conseguir este tipo de revistas. De hecho, esta fue mi primer revista con tablaturas. Y me acuerdo clarísimo, la compré porque quería aprender el solo de esta canción, Don't Speak de No Doubt. ¿Qué fue lo que hice entonces? Me encerré como una semana entera en mi casa hasta aprender el solo y luego salí y se lo mostré a todo mundo. Entonces mis amigos me decían: wow, ¿cómo aprendiste a tocar ese solo? Enséñamelo, y así. Luego lo que me motivó para ir un paso más adelante de simplemente leer unos numeritos en unas líneas fue el hecho de que, a pesar de que tenía las tablaturas, había canciones en donde no se escuchaba muy bien qué es lo que estaba haciendo ese guitarrista, la parte era un poco enredada y a pesar de que tenías la tablatura, pues no la sacabas muy bien. Un ejemplo perfecto de esto es el solo de Don't Cry, por ejemplo, de Slash, en donde justo después de esta parte lo que Slash hace es algo como esto. Justamente esa parte rápida del solo, entonces no se logra percibir muy bien. Puede ser por la velocidad o por la grabación o por lo que sea, pero es como difícil de sacar viendo solo los numeritos. Pero claro, da la casualidad de que aparte de los numeritos también tienes la notación musical.
Sí, yo sé que no es algo fácil de leer, pero una vez que tienes suficiente práctica, esto te resulta realmente pan comido. ¿Por qué? Porque cuando interpretas esas figuras rítmicas, le puedes bajar la velocidad tanto como quieras y aún así mantener el ritmo. Entonces, claro, tocado esa velocidad, se entiende perfectamente qué es lo que estás haciendo. Luego es solamente cuestión de ir subiendo poco a poco esa velocidad. Todavía hoy, con todas las facilidades que tenemos para aprender las cosas, ves covers en YouTube de gente tocando este solo, en donde no saca bien esa parte rápida porque no se entiende, porque con la tablatura no es suficiente. Si te gusta lo que ves hasta aquí, pero quieres aprender a hacer tus propios solos de guitarra y a improvisar, no te pierdas entonces mi curso online Fábrica de Solos Megapack, en donde empezaré por mostrarte lo que nadie te dice sobre cómo hacer solos de guitarra y luego pasaré a mostrarte cómo se utilizan las 10 principales escalas dentro de tus propios solos de improvisación. Y en la segunda mitad de este curso vamos a hacer un estudio profundo de cómo se utilizan los dos tipos de escalas más importantes, las pentatónicas y los modos, una vez más dentro de tus propios solos de guitarra. Para mayor información de este curso puedes revisar abajo en la descripción de este video, te estoy dejando unos links. Una vez más, entonces, yo no aprendí a interpretar correctamente las figuras rítmicas en la tablatura porque alguien vino con una regla a darme en la mano y decirme: esto es importante de aprender. Como puedes ver, entonces, fue simple y sencillamente el resultado de esa necesidad de sacar las partes rápidas o las partes complicadas dentro de las canciones que no entendía porque no se lograban escuchar muy bien. Ahora, el problema es que cuando apenas estás aprendiendo a tocar, no puedes ver la figura completa. Es decir, todavía te falta esa perspectiva que te permite darte cuenta cómo una cosa se encadena con otra y luego con otra y luego con otra. Y tu habilidad en el instrumento entonces va incrementándose de forma exponencial. Al entender las figuras rítmicas entonces empecé a entender los fundamentos del ritmo y a entender entonces por qué una cosa rítmicamente suena como suena y cómo lograr que suene así. Cuando aprendes entonces los fundamentos de las cosas, todo te sirve para todo. Por ejemplo, digamos que tú aprendiste a hacer una rítmica de semicorchea pero dentro del género del metal. Si no estás simplemente tocando unas cuantas notas al azar y entiendes lo que estás haciendo, luego esa misma rítmica te puede servir para tocar cualquier otra cosa, por ejemplo, funk. Lo que marca la diferencia entonces es que tú eres el que tiene el control de hacerlo sonar como metal, si eso es lo que estás buscando, o hacerlo sonar como funk. En otras palabras, estás utilizando lo que has aprendido, te está sirviendo de algo. Y este mismo proceso fue igual para cualquier otra cosa. Si quería aprender una técnica nueva en la guitarra, era porque quería sacar un solo o porque tenía el interés de aprender esa técnica para utilizarla de alguna forma. Y con las escalas fue igual. Cuando me aburrí de las pentatónicas porque quería empezar a hacer solos que tengan un sonido distinto, empecé a aprender la escala mayor y menor. Y cuando me aburrí de esas escalas, empecé a aprender los modos y aprendí la menor armónica y aprendí un poco de jazz y aprendí un poco de esto y de lo otro. Pero fue por pura necesidad, es decir, porque sentía el deseo de aprender ese tipo de cosas. Como puedes ver entonces, no es que no sea importante aprender ciertas cosas. El problema es que no terminas de ver la importancia de eso que aprendes hasta que no lo puedas poner en la práctica. Una vez que lo entiendes, lo pones en la práctica y ves cómo funciona, ahí recién sirve. Bien, hasta aquí vamos a llegar. Espero que este video te haya gustado y te haya ayudado a reflexionar sobre la forma en la que aprendes guitarra. Si fue así, entonces clávale un buen like, compártelo con la mayor cantidad de gente posible, porque esa es la forma en la que me estás ayudando a mí a seguir haciendo videos de este tipo. Y si quieres seguir profundizando tus conocimientos dentro del instrumento para ponerlos en la práctica, no te pierdas el video que te dejo por este lado. Pero si realmente quieres ver avances dentro de tu forma de tocar y desearías recibir clases personalizadas conmigo, no te pierdas este video.